todos, en el video se puede observar la resolución de un ejercicio relacionado con equilibrio de Nash en estrategias mixtas. El problema nos pide determinar los equilibrios de Nash con estrategias mixtas en caso existan, en el juego cuya matriz de pagos se muestra en la imagen. Solución. Notamos en la matriz de pagos que el jugador 1 tiene dos estrategias, X1 y Y1, y el jugador 2 también tiene dos estrategias, X2 y Y2. Ten en cuenta que los pagos del jugador 1 son 2, 5, 6 y 3. De modo que, para determinar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, cuya matriz de pagos es de orden 2, debemos apoyarnos en las probabilidades. Anexamos el factor P, que es la probabilidad que el jugador 1 escoja la estrategia X1 que no conocemos. Luego anexamos el factor 1 menos P, que es la probabilidad que el jugador 1 escoja la estrategia Y1 que no conocemos. Luego anexamos el factor Q, que es la probabilidad que el jugador 2 escoja la estrategia X2 que no conocemos. Luego anexamos el factor 1 menos Q, que es la probabilidad que el jugador 2 escoja la estrategia Y2 que no conocemos. Con ello, determinaremos el máximo pago del jugador 1 dada la probabilidad P. Para determinar la función de pago del jugador 1, iniciaremos multiplicando la estrategia X1 del jugador 1 que tiene probabilidad P por la estrategia X2 del jugador 2 que tiene probabilidad Q por el pago 2, de donde obtenemos P por Q por 2. A este producto le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia del jugador 1 que tiene probabilidad P por la estrategia Y2 del jugador 2 que tiene probabilidad 1 menos Q por el pago 5, de donde obtenemos por resultado P por 1 menos Q por 5. A este resultado le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia Y1 que tiene probabilidad 1 menos P por la estrategia X2 del jugador 2 que tiene probabilidad Q por el pago 6, de donde obtenemos el producto 1 menos P por Q por 6. A esta suma le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia Y1 del jugador 1 que tiene probabilidad 1 menos P por la estrategia Y2 del jugador 2 que tiene probabilidad 1 menos Q por el pago 3, de donde tenemos 1 menos P por 1 menos Q por 3. Seguidamente efectuaremos la expresión obtenida para expresarla de forma equivalente. Luego de reducirla, la expresamos en términos de P. De modo que al reducir obtenemos P por 6 menos Q más 2 más 3Q más 3. Tenemos la función de pago del jugador 1 en términos de P. Notamos que esta función de pago es de primer grado. Para determinar el máximo pago dada la probabilidad P, derivaremos parcialmente la función respecto a P, de donde obtenemos menos 6 por Q más 2, que representa el valor de la pendiente. Ten en cuenta que la pendiente puede ser positiva, negativa o 0. A continuación, analizaremos la pendiente. Primero, cuando la pendiente es positiva. Luego, cuando la pendiente es 0. Y finalmente, cuando la pendiente es negativa. De modo que, iniciaremos analizando cuando la pendiente es positiva. Entonces, menos 6 por Q más 2 es positivo. De modo que, el mayor valor que le podemos dar a P entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 1. Luego, de la desigualdad menos 6 por Q más 2 mayor a 0, reconocemos que los valores de Q son menores a 1/3. Entonces, si Q toma cualquier valor menor a 1/3, el valor óptimo de P será 1. Entonces la respuesta óptima del jugador 1 es, para valores de Q menores a 1/3, P toma el valor de 1. A continuación analizaremos la pendiente cuando es 0. Si menos 6 por Q más 2 es igual a 0, el mayor valor que le podemos dar a P entre los números que están
en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es cualquier número del intervalo, ya que al multiplicar cualquier número del intervalo por 0 resultará 0. De modo que el valor óptimo de P es cualquier número que pertenezca al intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Entonces, al resolver la ecuación menos 6 por Q más 2 igualado a 0, obtenemos que el valor de Q es igual a 1/3. De modo que, si tú tomas Q igual a 1/3, el valor óptimo de P es cualquier número que esté en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 es: para aquellos valores de Q menores a 1/3, P es igual a 1. Para Q igual a 1/3, P toma valores que están entre 0 y 1 cerrado en ambos lados. Finalmente, analizaremos la pendiente cuando es negativa. Es decir, menos 6 por Q más 2 es negativo. Dado que la pendiente es negativa, el mayor valor que le podemos dar a P es 0. Entonces, de la desigualdad, menos 6 por Q más 2 menor a 0, obtenemos que Q es mayor a 1/3. Esto nos indica que cuando Q tome valores mayores a 1/3, P tendrá que ser 0. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 1 será igual a: cuando Q tome valores menores a 1/3, P será igual a 1. Cuando Q sea igual a 1/3, Q tomará valores que están entre 0 y 1 cerrado en ambos lados. Cuando Q sea mayor a 1/3, P tomará el valor de 0. Seguidamente graficaremos la respuesta óptima del jugador 1. Tenemos la respuesta óptima del jugador 1 en base a probabilidades obtenidas previamente. Entonces, cuando Q tome valores menores a 1/3, P tendrá que ser 1. Cuando Q sea igual a 1/3, P puede tomar cualquier número que está entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Cuando Q tome valores mayores a 1/3, P tendrá que ser 0. A continuación determinaremos la función de pago del jugador 2. Ten en cuenta que los pagos del jugador 2 son 5, 7, 4 y 2. Iniciaremos multiplicando la estrategia x1 del jugador 1, que tiene probabilidad P, por la estrategia x2 del jugador 2, que tiene probabilidad Q, por el pago 5, de donde obtenemos por resultado P por Q por 5. A este producto le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia x1, que tiene probabilidad P, del jugador 1, por la estrategia y2 del jugador 2, que tiene probabilidad 1 menos Q, por el pago 7, de donde obtenemos P por 1 menos Q por 7. A estos resultados le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia y1 del jugador 1, que tiene probabilidad 1 menos P, por la estrategia x2 del jugador 2, que tiene probabilidad Q, por el pago 4, de donde obtenemos por resultado 1 menos P por Q por 4. A estos resultados le sumaremos el resultado de multiplicar la estrategia y1 del jugador 1, que tiene probabilidad 1 menos P, por la estrategia y2 del jugador 2, que tiene probabilidad 1 menos Q, por el pago 2, de donde obtenemos por resultado 1 menos P por 1 menos Q por 2. Seguidamente efectuaremos la expresión obtenida para expresarla de forma equivalente, de modo que nuestra expresión reducida en términos de Q será igual a Q por menos 4 por P más 2 más 5 por P más 2. Tenemos la función de pago del jugador 2 en términos de Q. Notamos que esta función de pago es de primer grado. Para determinar el máximo pago, derivaremos parcialmente la función respecto a Q, de donde obtenemos menos 4 por P más 2, que representa la pendiente. Ten en cuenta que la pendiente puede ser positiva, negativa o 0. A continuación, analizaremos la pendiente cuando es positiva, seguidamente cuando es 0 y finalmente cuando es negativa. Cuando la pendiente es positiva, esta pendiente tendrá que ser mayor que 0. De modo que el mayor valor que tome Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 1.
De modo que el valor óptimo de Q es 1. Luego de la desigualdad menos 4 por P más 2 mayor a 0, despejamos el valor de P y obtenemos que P es menor a 1 medio. Entonces, si P es menor a 1 medio, Q tomará por valor 1. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 2 es, para aquellos valores de P menores a 1 medio, Q tomará por valor 1. A continuación, analizaremos cuando la pendiente sea igual a 0, es decir, menos 4 por P más 2 es igual a 0. De modo que el mayor valor que le podemos dar a Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es cualquier número que está en el intervalo, ya que al multiplicar cualquier número que está en el intervalo por 0, el resultado es 0. Podemos deducir que el valor óptimo de Q es cualquier número que pertenezca al intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Seguidamente, de la ecuación menos 4P más 2 igualado a 0, despejamos el valor de P y obtenemos que P es igual a 1 medio. De modo que, si P toma el valor de 1 medio, Q tomará aquellos valores que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 2 es, cuando P tome valores menores a 1 medio, Q será igual a 1. Cuando P sea igual a 1 medio, Q tomará cualquier valor que está en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados. Finalmente, analizaremos la pendiente cuando es negativa. Es decir, menos 4 por P más 2 es negativo. De modo que el mayor valor que le podemos dar a Q entre los números que están en el intervalo de 0 a 1 cerrado en ambos lados es 0. Entonces, el valor óptimo de Q es 0. Luego, a partir de la desigualdad, despejamos P y obtenemos que P es mayor a 1 medio. De modo que para aquellos valores de P mayores a 1 medio, Q tomará por valor 0. Por lo tanto, la respuesta óptima del jugador 2 es, cuando P tome valores menores a 1 medio, Q es igual a 1. Cuando P sea igual a 1 medio, Q tomará valores que están entre 0 y 1 cerrado en ambos lados. Cuando P sea mayor a 1 medio, Q tomará por valor 0. Seguidamente graficaremos la respuesta óptima del jugador 2 en base a probabilidades. Seguidamente graficaremos la respuesta óptima del jugador 2. Tenemos la respuesta óptima del jugador 2 en base a probabilidades obtenidas previamente. Esta correspondencia la vamos a graficar en el plano. Ubiquemos el valor de P igual a 1 medio. Reconocemos que si P toma valores menores a 1 medio, Q tendrá que ser igual a 1. Si P toma por valor 1 medio, Q podrá tomar valores que están entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Si P toma valores mayores a 1 medio, Q tendrá que ser 0. Recuerda que para determinar el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, se requieren las gráficas de las correspondencias de las respuestas óptimas de ambos jugadores. A partir de estas gráficas, buscaremos que ambas gráficas estén en una misma figura. En este caso, los equilibrios de Nash en estrategias mixtas aparecerán en 3 puntos. Ten en cuenta que si la intersección es un punto cuyas coordenadas son 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, en estos puntos encontraremos estrategias puras. De modo que, con el punto de coordenadas 0, 1 y con el punto de coordenadas 1, 0, determinaremos dos equilibrios de Nash en estrategias puras. Y a partir del punto adicional de coordenadas 1 medio, 1 tercio, determinaremos nuestros 3 puntos de equilibrio en estrategias mixtas. Recuerda que el equilibrio de Nash en estrategias mixtas estará dado por la combinación de estrategias y probabilidades, de modo que el equilibrio de Nash para este problema estará dado por la probabilidad P por la estrategia X1 del jugador 1 más la probabilidad 1 menos P por la estrategia Y-1 del jugador 1 para el jugador 1. Y para el jugador 2 estará dado por la probabilidad Q por la estrategia X2 del jugador 2 por la probabilidad 1 menos Q por la estrategia Y2 del jugador 2. Seguidamente reemplazaremos las coordenadas de los puntos de intersección
determinados previamente en el gráfico. Si reemplazamos del primer punto de intersección, cuyas coordenadas son P0 y Q1, obtenemos y sub 1, x sub 2. De acuerdo con la matriz de pagos, esto será igual a 6,4. Si reemplazamos el punto de coordenadas 1,0 para P1, Q0, al reemplazar en el equilibrio, obtenemos x sub 1, y sub 2, cuyo valor en la matriz de pagos será 5,7. Si reemplazamos el punto adicional 1 medio, 1 tercio, al reemplazar obtenemos 1 medio x sub 1 más 1 medio y sub 1, punto y coma, 1 tercio x sub 2 más 2 tercios y sub 2.